Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por la invitación a ti y a María Camila. Muy contento de estar acá compartiendo este foro y felicitarlos en ASPA por este tipo de iniciativas que son bien fructíferas para todos los afiliados. Muchísimas gracias a ti por compartir tu experiencia con nosotros. Y ya por último, presentamos a don Ramón Fernando Badía. Es administrador de empresas de la Universidad de Santo Domingo. Tiene 20 años de experiencia en la industria marítima y además especialización en manejo de terminales portuarios en el DP World Institute en Dubái. Además posee un máster en gerencia y productividad y un posgrado en alta gestión empresarial. Además de estar acreditado en el programa de liderazgo para ejecutivos de las universidades de Harvard y Erasmus en Rotterdam. Él empezó su carrera técnica con la empresa Sealand Services en 1995 y ya en el 2003 continúa su carrera en el área de operaciones de DP World Caucedo. Trabajó en múltiples puestos gerenciales y finalmente como director de operaciones del puerto hasta 2017. Y tras esta experiencia ha sido nombrado en 2017 director comercial del puerto de Caucedo, donde tiene bajo su responsabilidad el área comercial, el área de servicios logísticos y al cliente. Un puerto de DP World Caucedo en República Dominicana que también he tenido el honor y el placer de visitar y que desde luego, como decía, vuelve a unir puertos y zonas económicas especiales. Bienvenido, Ramón. Muchísimas gracias, Gustavo. Un tremendo placer para mí. No he tenido el privilegio de conocerte presencialmente, sí en otros foros. Un placer conocerlos a todos también. Tú hablabas algo clave al inicio de tu intervención. Cómo está cambiando la cadena de suministro, cómo tenemos tantas disrupciones en la cadena de suministro. Y la voz común que suena de todos los clientes a nivel global es: vamos a revisar la cadena de abastecimiento, vamos a ver cómo hacemos más nearshoring, reshoring, cómo buscamos puntos estratégicos y toda esta integración vertical de puertos, zonas francas, zonas económicas, es clave, un punto clave que tenemos que conversar en el día de hoy. Así que para mí un tremendo placer dar mis 2 centavos de experiencia en esta tarde. Gracias. Muchísimas gracias, Ramón. Y ya para dar comienzo a este conversatorio, que como siempre lo haremos de un formato distendido, queremos compartir con ustedes varias preguntas. Haremos en torno a 2 preguntas para cada uno. Una primera pregunta de contextualización de qué está haciendo cada uno de sus puertos en este contexto tan complicado, cómo salir adelante, qué ofrece cada uno de sus espacios, para luego también abordar en una segunda ronda de preguntas lo que comentábamos al inicio, buscar siempre el optimismo que observamos en nuestros webinars de cuáles son las oportunidades, hacia dónde podemos ir y cuáles son las soluciones. Y desde luego, Ramón, pues fíjate que yo te diría que podemos empezar por ti, porque acabas de sacar además un tema muy importante. Ya lo hemos visto desde el punto de vista de la atracción de inversiones a nuestras zonas francas y ahora se manifiesta también en la alteración de la cadena logística hacia dónde está evolucionando. Y es el aspecto de esa globalización a la que estábamos acostumbrados, que generaba determinadas situaciones como la deslocalización empresarial, una amplia dependencia de la producción en China, precisamente, pues esta evidencia de la fragilidad de la cadena logística, primero con la pandemia y luego con el resto de elementos que hemos visto, si algo ha provocado es precisamente que se escuchen ya seriamente los primeros cantos de retirada desglobalizadora. Reindustrialización, relocalización empresarial y, tal como señalabas, algo importantísimo para nuestro desarrollo en la región, el nearshoring, esa relocalización empresarial que se está produciendo para estar cerca de nuestro proveedor y también del destinatario final ante esta fragilidad de que las mercancías no lleguen. Entonces, en ese sentido, Ramón, quisiéramos preguntarte que como posicionamiento, en este caso, para Caucedo, para República Dominicana, ante esa oportunidad del nearshoring, ¿cuál es el valor agregado? O sea, el aspecto que realmente marca la diferencia para una empresa que establezca su proceso de producción en DP World Caucedo, en República Dominicana, frente a otras ubicaciones que no cuenten con la zona económica especial, con sus beneficios y con la estructura portuaria con la que ustedes cuentan. Claro, claro. Muchísimas gracias por la pregunta. Excelente. Yo creo que las cosas gráficas se explican bastante bien. No sé si ahí pueden ver mi slide que acabo de subir. ¿Se ve? Sí, lo podemos ver. Yo creo que se ve bastante bien, sí.
¿Podría ampliar tal vez si me pasa la pantalla completa? Ahí está, perfecto. Ahí está, mira, este es el master plan de Caucedo. Para los que no conocen en República Dominicana, nosotros decimos que estamos en el centro del centro del centro del mundo, ¿verdad? Si vas de Europa a Suramérica, Pacífico, si vienes cruzando de Norteamérica a Suramérica, estamos en un punto bastante estratégico. Y tú hablabas al inicio de tu intervención de falta de contenedores, de falta de espacio, de que la carga necesariamente no está donde tiene que estar. Y algo que nosotros venimos desarrollando como visión inicial es todo este ecosistema logístico que nosotros tenemos. ¿Y cuál ha sido la visión desde el inicio? Aunque es el plan maestro de nosotros, es un plan que ya está en ejecución. Nosotros, cuando empezó la pandemia, estábamos en un proceso de expansión. Y aquí donde está nuestro espacio de ampliación, en febrero de este año 2021, lo completamos. Gracias a Dios, cuando lo completamos vino todo este boom de carga y todos esos problemas que hay de congestionamiento en otros puertos, gracias a Dios nosotros no lo tenemos en Caucedo. O sea, eso vino en hora buena. Y comenzando por ahí, el objetivo principal ha sido mejorar la conectividad marítima que tenemos aquí. Tenemos una tremenda conectividad marítima, de repente quizás no al nivel que tiene locaciones como Panamá, pero sí estamos entre los primeros 8 países en América Latina en términos de conectividad. Esa es una. La infraestructura marítima, las últimas grúas que adquirimos fueron de última generación. Ahora mismo lo que estamos viendo con todo este tema de disrupción son grandes picos con todos estos barcos inmensos que tenemos en operación y básicamente las terminales que no puedan trabajar estos tipos de megabarcos y de manejar estos picos, pues van a tener ciertos problemas. En un momento como este, en que la confiabilidad del itinerario de los barcos está en un 30% versus un 85% que era antes de la pandemia. Entonces el tema de flexibilidad es clave y nosotros tenemos esa flexibilidad en Caucedo en estos momentos. Aquí tenemos también el tema del desarrollo del área económica, el área de zonas francas aquí, que fue la primera etapa que se desarrolló, ¿verdad? Pero aquí convergen dos puntos importantes. Tenemos régimen de zona franca, de manufactura, pero régimen de centros logísticos. O sea, tenemos entonces la infraestructura, estamos desarrollando la conectividad, tenemos también la mezcla de regímenes que está siendo apoyada también por el Estado Dominicano con una sola visión de desarrollo de ser un hub logístico, ¿verdad? Y en términos de crecimiento, pues todo este terreno es terreno nuevo adyacente al aeropuerto, donde nosotros vamos a seguir desarrollando, ¿verdad? Nuestro ecosistema logístico. Entonces, cuando tú escuchas clientes que se están integrando de manera vertical, ejemplo como el que vemos, que ya clientes que traían carga a República Dominicana, Haití, otros puntos desde China, ahora lo hacen de Turquía. Otros clientes que cambian de carga contenerizada a los mismos VCO, con chartear sus barcos y traer carga no contenerizada, necesitan de un punto geográfico donde tengan ese ecosistema integrado, y esas son parte de las cosas que nosotros estamos haciendo. Y ya para terminar aquí, esta es una imagen de cómo estamos ahora, de cómo está nuestra ampliación, de la etapa que se completa, ¿verdad? Aquí hay 70,000 metros cuadrados integrados dentro de zona primaria aduanera. Ya esta es la segunda etapa de nosotros, donde vamos a seguir, o sea, una etapa de más de 100 hectáreas, ¿cierto? Y entonces, pues ya todo esto completa la visión de nosotros de ese ecosistema logístico que debe apoyar a que cualquier empresa que busque cambiar lo que es su cadena de suministro, pues se ancle en un punto geográfico donde pueda tener conectividad marítima, infraestructura de clase mundial, todo el tema de marco legal y obviamente dónde puede crecer, porque con todos estos cambios que hay de supply chain, lo que tome la decisión de localizarse en otro punto geográfico lo van a hacer para muy largo plazo. Y entonces el tú tener dónde crecer en tu organización, pues va a definir qué tan long-term partnership puede tener los clientes, pero nosotros también como organización en nuestro desarrollo. Así que muchas gracias. Perfecto, Ramón. Muchísimas gracias, porque hay un aspecto importantísimo que has señalado, que es la posibilidad de contar
con todo el ecosistema en un mismo entorno. Tal como señalabas, el poder atraer esas empresas que se quieran relocalizar, como decíamos, apostando por el nearshoring, van a contar en un espacio, además, con un aspecto que ahora es fundamental. Hemos hablado muchas veces que por encima incluso de los beneficios fiscales, que es el contar con una conectividad garantizada, multimodal, la multimodalidad que puede ofrecer en este caso una isla, pero desde luego garantizada desde el punto de vista de conectividad marítima. Así que esto es un aspecto, desde luego, fundamental para apostar como espacio para el nearshoring. Y podemos continuar ahora, irnos hasta Panamá para hablar con Gloria Morales, porque ciertamente ya hemos comentado previamente que en Panamá Ports, en el puerto de Balboa, de cierta manera se anticiparon a toda la crisis, empezando a diversificar sus servicios portuarios y además con una nueva zona de actividades logísticas, una SAL. Entonces, te queríamos preguntar, Gloria, ¿cómo este nuevo concepto de infraestructura de la zona de actividades logísticas dentro de un puerto ha generado soluciones alternativas para las congestiones portuarias que hemos visto de la región y también del centro y de Sudamérica? Gracias, Gustavo. Bueno, tal como lo indicas, realmente el proyecto SAL se anticipó y nació previo a toda esta crisis. El proyecto viene desarrollándose hace más de 2 años, 3 años tranquilamente, y nace como un proyecto de diversificación de servicios del puerto de Balboa, siendo pues uno de los principales puertos de transbordo, pero no queriendo ser solo transbordo de contenedores, sino darle un poco más de valor agregado a la carga. Entonces así nace el proyecto de una manera un poco visionaria para trabajar o para aportar a la cadena de valor. Y fue un poco también anticipándonos o viendo lo que venía pasando en la configuración de las cadenas logísticas, que era tener los inventarios más cerca a la región. Fíjate que ya sin hablar de nearshoring ya estaba pasando un poco, porque obviamente se querían tener inventarios cerca a los destinos, pero obviamente poder mover la carga de una manera flexible. Entonces, así nace el proyecto y definitivamente en estos momentos empieza a ser, o más bien cuando empezamos a hablar con los clientes, empezábamos a darlo como una alternativa para tener inventarios cerca, aplicando nearshoring, reducir inventarios en toda la región, pero empieza a pasar todo este fenómeno en donde hay congestión, donde no hay contenedores y demás, y empieza a verse el efecto de este tipo de nodos naturales donde la carga llega a un puerto con más de 135 conexiones, ¿no? A diferentes lugares, desde Asia, Estados Unidos, Europa, con las principales líneas marítimas llegando al puerto, que realmente este fue uno de los grandes puntos para elegir el puerto de Balboa para realizar este proyecto. Y empezamos nosotros a ver que además de dar todo este tema de inventarios y de desconsolidación de los inventarios en el nodo de llegada, que es lo que hace una zona de actividades logísticas, agregar valor, empezamos a utilizar este sistema multimodal que tiene Panamá, ¿no? Y que se ve muchísimo mejor en el puerto y en este justo slide que estamos mostrando, porque realmente el puerto de Balboa tiene una conectividad marítima, tiene una conectividad terrestre con Centroamérica, tiene una conectividad férrea y está a 20 minutos del principal aeropuerto de carga y pasajeros, que realmente es el hub de las Américas en Panamá. Entonces empieza a dar unos modelos de flexibilidad para mover la carga marítimo, terrestre hacia Centroamérica, marítimo, aéreo para todo lo que son procesos de e-commerce, paqueteo, solución de urgentes, pedidos urgentes, que es lo que está pasando, e incluso en este momento empieza a ser una alternativa, y no una alternativa, sino una ruta natural para la descongestión de la costa oeste y poder mover vía marítima Panamá, marítimo Estados Unidos, en donde pues definitivamente podemos llegar de una manera ágil. 1, 2, no hay problemas tampoco en temas de contenedores, como tú bien lo has mencionado, los contenedores no es que no estén, sino que están donde no deberían estar, pero justo para nosotros está desde el lugar indicado, porque llegar aquí a Panamá y poder realizar estos procesos de desconsolidación y mover las cargas hacia Estados Unidos, hacia Centroamérica y hacia Sudamérica, incluso por estas vías en flexibilidad, pues empiezan no solo a ser una alternativa, sino una nueva configuración de la cadena logística, porque la pandemia trajo no solo nuevas realidades económicas, laborales,
personales, sino también trajo pues una nueva cadena logística en donde definitivamente pues el puerto y el proyecto SAL se anticipó y pues fue realmente un tema siguiendo un poco lo que venía pasando en el mercado. Entonces, como te puedes dar cuenta, empezó un proceso de nearshoring de distribución sin que se hablara ya en esas épocas de nearshoring, sino como sabes, necesito una redistribución. Empieza a tener un tema de reducciones de inventarios y acercar esos inventarios y a no depender tanto de estos momentos que son 3, 4 meses de planeación, porque si no, no la vas a lograr, mientras que si tienes inventarios cerca y los mueves a distintos puntos con esta flexibilidad que tienes en el multimodalismo, pues definitivamente yo ya no lo veo tanto como alternativa. Yo realmente, como gerente del proyecto y escuchando a los clientes todos los días, todas las semanas, necesitan soluciones y pues aquí está. Obviamente es una nueva forma de pensarlo y es encontrar un poco cuál se ajusta mejor a mi nueva condición, cuál es mi nueva condición, cómo puedo llegar de una manera aérea, y aquí sí se configura el modelo de contenedor a paquete, que es un poco lo que nosotros sí estamos moviendo fuerte, y pues obviamente aprovechando pues todo el tema o las ventajas que dan los regímenes especiales, porque este proyecto SAL está bajo una nueva figura, porque incluso Panamá ha hecho un trabajo muy juicioso y ha entendido muy bien su papel de conectividad, no solo en multimodal, sino también en regímenes especiales, y estamos bajo un régimen de depósito aduanero logístico que son específicos para puertos y aeropuertos, que son el nodo natural. Entonces creo que estamos listos y estamos prestos a apoyar, digamos, a los diferentes clientes en toda la región que requieran estas alternativas y que lo vean no solo como alternativas, sino como una nueva configuración. Es un poco la experiencia que hemos tenido y fue bastante visionaria en este momento. Magnífico, Gloria. Yo creo que has definido perfectamente la oportunidad que ha surgido por prever lo que podía ocurrir, incluso no tanto por prever una crisis, que eso era, nadie podía saber lo que iba a pasar, sino realmente ir con una tendencia natural de cómo facilitar esa multimodalidad, y sobre todo desde un hub de conectividad no solo marítima, sino también, como ha señalado, aérea, que tiene Panamá, y que ciertamente ahora mismo también prima en esta nueva dimensión, esta reformulación de la logística, como es el e-commerce y todo lo que implica pasar de contenedor a paquetería, que se pueda realizar en una zona logística como la de ustedes, pues desde luego llama mucho la atención, porque iba a decir el futuro, es el auténtico presente, tal como dice, de la conectividad logística. Así Magnífico, es. Gloria. Yo creo que por seguir en el Pacífico, vamos a hablar con Luis Eduardo. Luis Eduardo, que desde DP World Osorja, en Ecuador, y queríamos preguntarte, ante esta actual crisis logística, y pues de qué forma la están afrontando desde Posorja, primero para mitigar los aspectos negativos de esta crisis y también, como decíamos al inicio, para potenciar las oportunidades. Gracias, Gustavo. Como tú dices, la problemática de contenedores se genera al dispararse esa demanda de luego de algunos meses de cautela en los patrones de compra, ¿no? de consumo que tenían los consumidores, valga la redundancia, y un control de la oferta, de cierta forma, por los servicios navieros, ¿no? Incluyendo, hablamos que los contenedores pero están en el lugar equivocado, es correcto, pero también año a año hay una reposición de contenedores, 8-10% del stock de contenedores sale de rotación y se debe de reponer. Las líneas inteligentemente no están reponiendo al mismo porcentaje que están saliendo de los mercados, sino que reponen menos para crear un efecto también de mayor demanda y poca oferta y los precios se mantengan altos, ¿no? Además, lo que conversaste muy bien al inicio, Gustavo, un conjunto de situaciones logísticas que han reducido la eficiencia en la cadena de suministro, y hoy día las líneas navieras para mover en la misma cantidad de carga tienen que tener mayor cantidad de naves, ¿no? El desfase en los itinerarios de servicios regulares de las líneas ha creado congestión en los puertos también, y bien sea por la espera de muelles, por los patios de contenedores, etc. Ahora, esta crisis de contenedores está acentuada principalmente en los mercados más grandes, desde Asia, hacia Europa y Estados Unidos,
y también vienen crisis conexas que tienen que ver con la capacidad, la capacidad de almacenamiento, de infraestructura, de chofer disponible, etc. Entonces, un mensaje que tenemos que tener claro es que esto no va a mejorar en el corto plazo, la demanda seguirá en el alza, las líneas navieras, de acuerdo a los reportes especializados, recién en el 2021 están ordenando naves nuevamente al mercado que saldrán en el 2023-2024. Se espera entonces mayor capacidad para atender esa demanda en el 2023-2024. Y mientras tanto, ¿qué hacer? ¿Qué hacen los clientes? Algunos de los clientes se han volcado a revisar opciones nuevamente de movimiento de carga en barcos especializados a granel. Pero muchas de estas cargas ya se venían contenerizando. Acordémonos que la contenerización es relativamente joven, tendrá que unos 30, 40 años posiblemente, pero ya el contenedor da esa versatilidad para que puedan explorar nuevos mercados. Ahora, ¿cómo lo está afrontando DP World en la región de las Américas? Ya venimos, de hecho, hace algunos años diversificando nuestro portafolio. Hay algunos puertos que tienen la capacidad y la permisología para hacer cargas multimodal y están atendiendo este tipo de naves a granel también. En el caso de Posorja, Gustavo y auditorio, nosotros iniciamos operaciones recién en agosto del 2019. Acordémonos que la pandemia arrancó fuertemente en febrero-marzo del 2020, ¿no? A pesar de que nos pegó, sí, seguimos posicionándonos en Ecuador, no solo como una alternativa confiable para las líneas navieras y los importadores en la carga origen y destino, sino que también nos hemos posicionado como un hub logístico en la región de la costa oeste de Sudamérica. Nosotros, de hecho, toda esta disrupción que ha existido en la costa con los itinerarios que hacen que las naves salgan de su rotación normal, ha incrementado el volumen. Nosotros, de hecho, movilizamos ya un 67% en el mes de octubre, es transbordo. Veníamos con un promedio de 35, 40%, pero a medida que se acentúan los problemas logísticos en la región, también Posorja sirve como ese desahogo logístico para estas líneas navieras. ¿Qué hemos hecho? Al igual que comentaba Ramón, hemos enfocado un poquito a crear soluciones logísticas integrales para nuestros clientes. No solo nos ocupamos del puerto, estamos invirtiendo en depósitos de contenedores, centros logísticos en zonas industriales en el Ecuador, también a través de servicios de apoyo logístico a los clientes, soluciones de almacenamiento y un parque logístico industrial bajo ambiente de zona especial de desarrollo económico, que le conversaremos un poquito más adelante, ¿no? en la próxima pregunta. Perfecto, pues muchas gracias, Luis. Me quedo con un concepto que ha señalado, soluciones logísticas integrales. Esa capacidad desde estos conceptos de zonas logísticas y puertos, como es el caso de DP World Posorja, en el que las empresas van a tener esos servicios integrales desde la llegada del contenedor portuario hasta el almacenamiento y posterior distribución. Lo que hablábamos al inicio, qué importante es convertirnos en centros multimodales. Centros portuarios que a su vez son el eslabón para el resto de la conectividad de transporte de la tipología que sea. Y viajamos ya de vuelta a España, que esto me queda más cerquita, Teófila, viajamos de nuevo hasta Cádiz, porque qué importante es también ver la visión de un puerto español, europeo, después de haber visto cuál es el contexto de lo que está ocurriendo en Latinoamérica. Se ha hablado mucho, sobre todo, de esos fletes entre Asia y América, Asia, Estados Unidos, pero es muy importante saber qué papel juega un puerto como el de la Bahía de Cádiz para esa conectividad iberoamericana. ¿Qué papel juega Teófila, Cádiz en esta triangulación América-Europa-África? Bueno, yo en primer lugar, Gustavo, quisiera poner de manifiesto que en Europa y en el sistema portuario español la crisis que se está hablando tanto de contenedores no es tal, porque nuestros puertos siguen creciendo en movimiento de contenedores. No sé lo que pasará el año que viene, seguramente que en esa reorganización de la logística global, pues igual hay algún desajuste que se hará sentir en alguno de los puertos, ¿no? Porque Valencia ha crecido hasta octubre
En el movimiento de contenedores un 6,6%, Algeciras no, pero bueno, está en sus números. Barcelona casi un 30%. Nosotros, que somos un puerto mediano y que principalmente en los últimos años movíamos graneles líquidos, graneles sólidos, pero menos contenedores, al estar al lado de un gigante como es el puerto de Algeciras, y sin embargo estamos creciendo. Ya crecimos el año pasado muchísimo y este año estamos creciendo un 135%. Yo creo que todo esto, que se ha dicho algunos de los intervinientes que me han precedido en el uso de la palabra, está reorganizándose la logística mundial de cara al futuro, y yo creo que hay los grandes tenedores de contenedores y de movimiento de esas cargas transoceánicas están haciendo su negocio reteniendo los contenedores allí donde les interesan, ¿no? Y por tanto está cogiendo mucha más importancia, como se habló en el Congreso de Zonas Francas Iberoamericanas en San José por algunos de los ponentes, el movimiento logístico de cara a que en un futuro el almacenamiento, la transformación de mercancías, la reindustrialización esté más cerca de frontera de las regiones o de los países de los distintos continentes, para no depender tanto de las tensiones que llevamos años sufriendo entre China y Estados Unidos. Y yo creo que ahí tiene un gran papel los puertos iberoamericanos, las zonas francas iberoamericanas, porque si queremos en Europa y en Iberoamérica, Centroamérica, resistir a ese colchón que pretenden algunos que seamos de presiones entre Estados Unidos y China, la única manera es de trabajar coordinados, ¿no? En cuanto a que somos dos espacios importantísimos de producción de materias primas, de consumidores, de productos, de bienes de consumo y de equipo, y que no podemos estar tan dependientes permanentemente de ese movimiento de productos entre China, Estados Unidos, Europa, China, Europa, porque está África, que va a aumentar el número de consumidores en los próximos años, sobre todo de Marruecos principalmente, y yo creo que ahí tenemos que ser lo suficientemente rápidos para posicionarnos de cara al futuro en esos movimientos de reorganización de la oferta y de la demanda y de los nuevos espacios logísticos donde las zonas francas iberoamericanas tienen un importante papel, ¿no? En el caso del puerto de Cádiz, nosotros tenemos una nueva terminal, como ven en la pantalla, que nos va a permitir disponer en los próximos 3 años de espacio para aproximadamente 2,5 millones de TEUs. Tenemos un gran puerto, una gran dársena de graneles entre 2 importantes factorías, tanto de construcción naval y de offshore. Tenemos 600 metros de muelle dentro del corazón de la zona franca de Cádiz, y por tanto, estamos conectados por ferrocarril con doble vía electrificada con el resto de España y de Europa por ferrocarril. Y además estamos viendo cómo mucho del movimiento de carga general que nos está llegando, que en este primer semestre del año 2021 ha crecido en un 61%, hay muchas miradas puestas desde América y desde el norte de África en el puerto de Cádiz como punto de distribución, almacenamiento de cara al Brexit. Porque el puerto de Cádiz puede tener para los exportadores o importadores a través de los puertos en Iberoamérica y la zona franca de Cádiz, de ese punto en frontera de distribución no solamente al norte de África, sino también hacia Europa y también hacia Inglaterra. El gran problema que está teniendo Europa en este momento y por qué están encareciendo los bienes de equipo y de consumo no es ya tanto el precio del contenedor como la escasez de
camiones a la hora del transporte por carretera en Europa. Lo mismo que está pasando en Inglaterra y que está pasando en el resto de Europa, que se necesitan aproximadamente 400.000 conductores de camiones. Entonces ya hay muchas empresas de productos perecederos del norte de África y de España y de Europa que están tratando de evitar esa dependencia del camión desde puntos estratégicos en España y en el norte de Europa. En el caso de Cádiz estamos en el mejor posicionamiento para utilizarlo como plataforma para llegar indistintamente hacia Europa, hacia Inglaterra, el Brexit y hacia el norte de África. Y por tanto, yo creo que es fundamental que tengamos muy presente que tanto los puertos españoles, el sistema portuario, y hablo por Cádiz, ¿no? Y por la provincia de Cádiz, que somos la plataforma logística del sur de Europa, porque somos dos puertos, Algeciras, que es un gran gigante, y Cádiz, que es por donde entran todas las mercancías que vienen de Marruecos, que para que os hagáis una idea, se hagan una idea, tú, Gustavo, lo conoces bien, son casi 300.000 camiones frigoríficos los que al año entran por la provincia de Cádiz, no solamente de productos perecederos desde Marruecos, sino también de pesca hacia Europa, hasta hace poco hasta Inglaterra, pero ahora tendrán que coger otro camino. Y lo mismo va a pasar con los productos iberoamericanos o con los productos canarios y viceversa, ¿no? Yo creo que el puerto de Cádiz puede ser un gran aliado para esos movimientos de mercancía, de materias primas, de productos entre el sistema portuario español en general, evidentemente, pero Cádiz muy particular, con Iberoamérica y Centroamérica y con Marruecos. No nos olvidemos de Marruecos, Gustavo lo conoce muy bien, porque va a crecer el número de consumidores en los próximos años de África de forma exponencial. Y la única manera que tienen de llegar los productos con garantía a esos países del Atlántico africano es a través de barco, no a través ni de carretera ni de ferrocarril, porque no existen. Marruecos está viendo ese filón, pero también lo tenemos que ver los iberoamericanos, incluidos los españoles, que somos ese puente de unión entre Europa e Iberoamérica. Magnífico, Teófila. Es que has traído a colación varios temas muy importantes. Desde luego, poner de relieve la importancia de África, mirar hacia África y estar muy pendientes de las relaciones de conectividad marítima en este caso, pero desde luego comercial, con todo lo que ocurre en África, es algo de lo que hemos hablado muchas veces. Destacar también ese perfil que todos los ponentes han aportado del almacenamiento, en un momento en el que hasta hace bien poco la globalización imprimía unas velocidades de conectividad y de logística del famoso just in time, que casi que a veces no se necesitaban espacios logísticos para el stock, pero ahora más que nunca se ha evidenciado que sí. Por lo tanto, el contar en los puertos también con esos espacios para hacer estocaje y para tener garantía de poder suministrar determinadas mercancías es importantísimo. Y luego, bueno, el Brexit, que fíjate tú, no había salido hasta ahora, y fíjate la importancia que tiene desde luego para Europa, porque ciertamente es otro de los elementos que está generando ciertos colapsos. De un día para otro tenemos una aduana y nos para un dinamismo que teníamos anteriormente que ahora no está. Entonces, desde luego son muchos los elementos que están evolucionando y además un aspecto que también señalabas, Teófila, que creo que nos da pie a la segunda cuestión que le íbamos a plantear común hoy a todos nuestros ponentes, y es el hecho que comentabas que ya en nuestro evento de Costa Rica hace tan solo un mes y medio se habló desde la perspectiva de zonas francas, por supuesto también de puertos, ese objetivo de trabajar juntos como región. Desde luego, si algo podemos hacer, y lo estamos demostrando a través de nuestra asociación, los 25 países que formamos parte de esta región iberoamericana, es la fortaleza que ofrecemos trabajando juntos desde una conectividad portuaria en este caso y también desde un espacio conjunto para el nearshoring. Por lo tanto, yo quisiera que esta segunda ronda de preguntas, que como digo va a ser común para todos, que nos dieran su punto de vista, por un lado, de soluciones a esta crisis que cada uno de ustedes puede aportar
pensando ya también más en el medio y largo plazo, y sobre todo, cómo actuar de forma conjunta, cómo podríamos afrontar toda esta situación y trabajar hermanadamente. Por lo tanto, volvemos al inicio, si te parece, Ramón. Sí, tocaron unos puntos interesantísimos. Yo nuevamente recalco el tema de que tenemos una sola voz de los clientes analizando sus cadenas de suministro. Tú hablas de qué pudiéramos hacer como región. Nosotros tenemos acuerdos que compartimos con otras localidades, el Dear CAFTA, que se replica en otros países de la región, ¿verdad? Yo entiendo que este régimen también de zonas logísticas, zonas económicas, centros logísticos, sería importantísimo tener un benchmark entre los diferentes lugares. ¿Por qué? Porque muchas veces podemos tener las infraestructuras, podemos tener la conectividad marítima, podemos tener el nearshoring concept, todo lo que tú quieras, y si las aduanas no son eficientes, definitivamente va a haber cuello de botella, va a haber regímenes que no se van a integrar. Y para mí es un aspecto súper importante, y que cuando tanto una zona franca como un operador logístico internacional o una cuenta internacional o inclusive una cuenta local que quiere integrar que suplidores vengan a nuestra zona económica, preguntan cómo funciona aduana, qué tan eficiente es, qué tan ágiles son los procesos. De hecho, el mejor ejemplo en República Dominicana es que acabamos de aprobar una ley de aduana en el Senado que tenía 50 años. Y el régimen de centro logístico, que era un decreto presidencial, ahora es ya una ley, es parte de la ley de aduanas. Estamos trabajando en los reglamentos en los próximos 3-4 meses, y lo estamos haciendo todos los sectores, sector privado, sector público, asociaciones, interesados. Y entiendo que si se replica esto mismo a otros puntos de la región, yo creo que pudiéramos tener un gran quick win para todos. Esa es mi opinión. Muchas gracias, Ramón. Y es verdad, es que están saliendo todos los temas. Qué importante es la aduana, una interoperabilidad constante de la aduana con todos los actores de la cadena logística, y precisamente ustedes en Dominicana un magnífico ejemplo de estándares de seguridad, que son lo que más puede facilitar la dinamización de esa interoperabilidad. Pues, ¿te parece, Gloria, cómo ves esta situación? ¿Cómo podemos abarcarlo? ¿Cómo vamos a afrontarlo regionalmente? Gloria, creo que le está fallando el vídeo porque veo que no se mueve la imagen. Así que, si te parece, Luis Eduardo, continuamos contigo. Sí. Muy bien. No sé si Gloria ya está de vuelta, Gloria. No, ok. Sí, en el caso de Ecuador, nosotros tenemos 120 hectáreas dentro de nuestro desarrollo destinado precisamente para el desarrollo de un parque logístico industrial bajo ambiente de zona especial de desarrollo económico en el Ecuador. Esto presenta una oportunidad para lo que conversamos en algún momento de la relocalización de las empresas, ¿no? Aparte, permite generar varios efectos que pueden contribuir a disminuir los problemas de la crisis de contenedores, recibir carga inmediatamente, se descarga del puerto, va a ser almacenada, digamos, el transporte, que es un problema en algunos casos, y también en el Ecuador empieza a ser cuando se disparan los picos de carga, hay problemas con transportistas también, y la carga con almacenamiento se permite ponerla a disposición del mercado de una manera en cuanto el cliente la vaya solicitando, ¿no? Entonces es importante tener una zona franca, te va a poder permitir tener centros de almacenamiento estratégicos para proveer la materia prima y los productos a los consumidores. Ahora, el tema de la relocalización, nosotros en el Ecuador vemos una oportunidad súper interesante por, digamos, la situación que está sucediendo en los países vecinos. Hablemos de Perú, hablemos de Colombia, hablemos de Chile. Ecuador se está posicionando de una manera interesante para atraer inversiones extranjeras a establecerse acá. Hay empresas, y lo mencionaste en algún momento, Gustavo, el tema de la relocalización. Nosotros, hay una empresa que es
es la Agencia de Promoción de Comercio e Inversión Coreana, KOTRA. Seguramente la has escuchado. Ellos nos reservaron 40 hectáreas. Mira, yo quiero contar con la zona franca o con la zona especial de desarrollo económico de Posorga para iniciar un conversatorio para atraerse empresas coreanas y estar más cerca del mercado. Yo creo que esta crisis de contenedores ha sido una alarma también para las empresas de que esto pueda volverse a repetir, y están viendo muy seriamente el tema de relocalización de sus empresas o el crecimiento de las empresas en otras zonas, ¿no? Entonces, yo creo que lo que mencionaba mi compañero Ramón es muy cierto. El tener un esquema de zona franca que vaya en pro, que sea promotor del comercio exterior, es fundamental para desarrollar una actividad como la que queremos hacer acá. De hecho, nosotros estamos muy de la mano, asesorándonos mucho con las autoridades dominicanas para ver cómo influenciamos también que el modelo acá de aduana sea pro comercio exterior y se puedan desarrollar las zonas de una manera expedita. Magnífico, Luis, y además qué bueno que señales ese ejemplo de sinergia entre países hermanos y afiliados de nuestra asociación, porque es verdad que siempre cada uno de nosotros lo decimos en todas nuestras reuniones, cuánto aprendemos viendo las buenas prácticas de otros países cercanos, y desde luego, tal como señalas, somos espacios que debemos enfocar en el comercio exterior e incluso que se incorpore a la cartera de las políticas de Estado de nuestros países y de venta, también de promoción de nuestros países para la atracción de inversiones, nuestros espacios portuarios y de zonas económicas especiales. Pues Gloria, yo creo que ya estaba disponible por aquí, ¿verdad? Y no sé qué pasó, pero bueno, ya estamos. Perfecto, perfecto. Bueno, pues como comentábamos, ¿cómo ves cómo podemos abordarlo regionalmente y qué soluciones crees tú que pueden aportar desde Panamá? Mira, realmente, como te mencionaba, yo creo que Panamá ha hecho un verdadero esfuerzo y se ha enfocado muy bien en todo su tema de conectividad y regímenes especiales. Y creo que cada país ha encontrado sus fortalezas en ciertos sectores, ¿no? Creo, bien como lo mencionaba Ramón, hay unos temas súper importantes en mantener ciertos inventarios de materias primas, de productos terminados, de ciertas cosas en ciertos puntos mucho más cercanos. Y finalmente hay países que tienen unas especializaciones o unas ventajas un poco comparativas, ¿no? Versus otros países. Entonces yo creo que valdría la pena muchísimo ver, bueno, cuáles son mis fortalezas y enfocarme en ellas, y que creo que el foco da bastantes resultados, y ir paso a paso también. Todos estamos hablando de nearshoring y rightshoring y demás, pero ok, ¿en qué paso vas o en cuál es tu estado de madurez? Entonces, el primer paso es distribución, porque es lo más fácil mientras vas haciendo una transferencia de conocimientos, ¿verdad? De conocimientos, bien sea en electrónica o en textiles o en zapatos, lo que sea. Hay un proceso. Entonces, ese paso a paso creo que podríamos apoyarnos muchísimo. Bueno, ¿qué países ya están listos para un proceso de distribución? ¿Qué países tienen ese proceso de transferencia o cuál es el mejor país para ese proceso de transferencia? Y empezar un poco como todos a enfocarnos para generar finalmente el producto, o bien sea generar hacia nuestros mercados o generar hacia afuera, porque también tenemos que empezar a ver las casas, ¿no? Y todo lo que está pasando en Estados Unidos para nosotros ser quienes les damos el rightshoring a Estados Unidos versus Asia. Entonces, creo que eso haría un muy buen ejercicio en conjunto. Dos, el tema de ver en este momento de congestión, porque como bien lo indicaban, esto no va a pasar en un año, ¿no? Entonces tenemos que empezar a ver, bueno, ¿qué podemos hacer? Definitivamente Panamá, por ejemplo, es un puerto que es hub y apoya todo el tema de entrega de contenedores vacíos, ¿no? Y de hecho han aumentado las salidas de contenedores vacíos hacia Asia, y los contenedores refrigerados quedan para la región. Entonces, ver y entender un poquito cómo está funcionando eso, y creo que entre puertos y líneas, por supuesto, porque esto va de la mano de las dos partes, pues apoyarse y entender un poquito en ese encadenamiento vertical que se está presentando en la industria, donde aportamos y donde hacia un fin común
este tema de nearshoring, quiénes somos los más fuertes en qué y cómo apoyarnos. Creo que por ahí debería ir un poco, y dado que trabajamos también, por ejemplo, en la asociación, en este tipo de estrategias, podríamos arrancar por allí para enfocar mucho mejor este tema de nearshoring. Muy bien, Gloria, magnífico, no puedo estar más de acuerdo, porque tal como dices, es verdad que trabajando juntos, como ya lo hacemos en la asociación, y enfocando, como hemos hecho hasta ahora, en las cadenas regionales de valor, que son la tendencia actual, el poder identificar cuáles son las fortalezas de cada uno de nuestros países, incluso especializaciones en sectores concretos, pues desde luego serán nuestros puertos de la región los eslabones necesarios para que esa cadena regional se produzca. Porque vamos a tener que seguir compartiendo esa productividad que estará presente en varios de nuestros países, o desde luego haciendo llegar materias primas para ese nearshoring, pero desde luego trabajando de manera conjunta. Y el aspecto que señalabas también del proceso que se produce, muchas veces hemos visto, como, tal como has dicho, captando en la materia de extracción de inversiones, captando primero a lo mejor la mera distribución, una empresa que realiza su distribución logística, consigues que una vez que esa distribución es eficiente y ha respondido a su demanda, pueda trasladar parte de su productividad, de su cadena de producción, e implantarse de forma definitiva, y ahí es donde ya nace el nearshoring. Entonces es cierto que muchas veces, partiendo de una logística adecuada y brindando unos servicios de conectividad, de transporte eficientes, nace la posibilidad de que la producción se traslade a ese lugar. Perfecto, pues ahora volvemos, Teófila, a España, porque además ese papel de desde Europa poder aportar, fíjate qué importancia tiene que nuestra asociación tiene presencia en 2 continentes. Esa situación hay que aprovechar, la situación estratégica. Por lo tanto, ¿cómo ves tú qué aporte se puede hacer desde Europa para ese desarrollo regional? Gustavo, nos preguntabas que cómo podríamos hacer para servirnos los unos de los otros y mejorar la situación y mejorar nuestra capacidad de competir, ¿no? Yo creo que para eso es fundamental la asociación, porque es la mejor manera de transmitirnos la buena información. Normalmente en las zonas francas, en las zonas logísticas, lo que más se mueven, por lo menos en Europa y por lo que yo conozco en Iberoamérica, son empresas de mediano tamaño o de mediano gran tamaño y también pequeñas, que tienen una información limitada y que somos las instituciones las que tenemos que poner a su disposición la mejor información para ver, en un mundo tan rápido, donde todo se mueve tan rápido, no perder el pie, ¿no? Sino que estar a la última, ¿no? De todo lo que está pasando, porque los grandes transportistas, las grandes empresas, las multinacionales, son las que hacen que esos movimientos tengan unas direcciones u otras, ¿no? Yo creo que los puertos tienen un papel muy importante, igual que las zonas francas, y alrededor de los puertos y de las zonas francas se crean unos espacios logísticos que es donde en el futuro se van a utilizar para poner esos centros, localizar esos centros de reindustrialización en frontera, repito, de almacenamiento, de distribución, de transformación, y ahí es apostar sobre seguro, porque vas a tener los mejores activos logísticos y los mejores servicios logísticos a disposición de todos, no de unos cuantos, sino a disposición de toda esa comunidad de las zonas francas iberoamericanas y de los espacios logísticos próximos a un puerto. Un puerto, por mucha conectividad que tenga, si no tiene espacios logísticos de todo tipo y tiene industrias que sean grandes activos logísticos, por ejemplo, en la Bahía de Cádiz tenemos industria aeronáutica, industria naval, 4 factorías, industria aeronáutica, 2 factorías de Airbus. Tenemos una factoría de offshore que está construyendo parques eólicos marinos para todo el mundo. Tenemos una gran industria agroalimentaria. Entonces, eso es un gran activo logístico y alrededor de las zonas francas y de los puertos, si tienes esos activos logísticos, buena formación y además le añades una buena conectividad con el territorio que está a tu alrededor, pues entonces tienes éxito y le puedes
ofrecer a otros espacios o a otras empresas, pues esos espacios para que tengan éxito sus iniciativas económicas. Yo creo que lo más importante que tenemos que hacer es transmitirnos información de cómo se va moviendo. Por ejemplo, yo os puedo decir que en los últimos meses, pero hoy por una reunión que hemos tenido, os puedo decir que los ingleses algunas empresas inglesas se están uniendo a empresas marroquíes para llevar directamente, sin pasar por Europa, de ida y vuelta, sus productos y sus manufacturas. Se están moviendo y están creando hasta sus propias líneas de transporte marítimo. ¿Por qué? Porque el transporte marítimo es el que mueve un porcentaje muy elevado de las mercancías y de los productos en el mundo. Y por tanto, los puertos tenemos que ayudar a las empresas, a las zonas logísticas, a las empresas que se ubican en esas zonas logísticas y a los productores, a los agricultores, a los ganaderos, a que tengan las mejores instalaciones, que tengan movimientos seguros, que como decía, que los servicios, las aduanas, los controles sanitarios, que sean rápidos y que sean de calidad. Y entonces eso es lo que nosotros tenemos que hacer, intercambiarnos la información para beneficio de todos, porque la buena información es uno de los activos más importantes de éxito de las empresas. ¿Por qué? Porque teniendo una buena información sabes por dónde se están moviendo también las pequeñas cosas, ¿no? No solo las grandes cosas que están en manos de los que más pueden, y esos pueden llevar las mercancías por donde quieran. La prueba es que el 85% de las mercancías y de los productos que vienen de Iberoamérica hacia Europa entran por Rotterdam, Ámsterdam y Hamburgo, no por los puertos españoles o por Canarias o por Cádiz o por o Barcelona, que sería lo natural y lo que además traería más rendimiento, porque se podían aprovechar esos puertos españoles para conectar con África también, a través de Canarias lo mismo. O sea, que hay una línea quebrada, ¿no? Iberoamérica, Canarias, España, Europa, África, una línea, pero que es de ida y vuelta, que además en destino se puede distribuir tanto en Iberoamérica como en Europa y África en barcos de menor tamaño que no necesiten esos, porque por el estrecho de Gibraltar, como todo el mundo sabéis, pasan 120.000 barcos al año y no todos son ellos grandes portacontenedores. Esos son los menos. Y por tanto yo creo que sí que tenemos que hacer un gran esfuerzo, y el puerto de Cádiz, yo estoy a vuestra disposición para daros toda la información que tengamos, tanto como zona franca, como puerto, como espacio logístico, como conectividad con Europa y con África y con el Brexit, para que sin necesidad de acudir a otras instituciones o a otros que tengan otros intereses, pues de una manera muy leal hacerosla llegar. Magnífico, pues muchísimas gracias, Teófila, porque has señalado un punto muy importante que hemos hablado tantas veces, en un nicho de oportunidad. El nicho de oportunidad que genera el hecho de que actualmente en ese tráfico marítimo en el Océano Atlántico, el comercio sur-sur, de Latinoamérica a África, o incluso del medio de Latinoamérica hacia Europa, tal como señalabas, a través de España en este caso, que agradezco que hayas puesto de relieve el papel de Canarias también, pues representa solo el 5%. Y por lo tanto, ten en cuenta, Gustavo, que nosotros tenemos ahora una línea de contenedores diaria con Canarias a Cádiz, que es como una autopista del mar, ¿no? Pues desde luego sí que tienen un papel muy importante, Teófila, precisamente por conexión directa, porque como digo, qué oportunidad. Si solo el 5% del tráfico mercantil está entre el sur-sur, hay mucho por hacer todavía y un continente además por desarrollar como África. Pero es que además lo que has señalado da pie también a aprovechar este tipo de puertos para la descongestión, justo en un momento en el que el problema es ese precisamente. Y puertos del norte de Europa que tienen esa congestión, ese colapso, es el momento de cambiar inercias,
que se ha mantenido en el tiempo de conectividades más distantes, tal vez más económicas en algún momento anterior, pero con distancias mucho mayores. Pues lo cierto es que se nos ha ido el tiempo, no sé si va a haber oportunidad de preguntas, pero a mí me gustaría, como resumen de todo lo escuchado, hacer, vamos, una recopilación que yo creo que coincide en todas las exposiciones que hemos tenido a través de nuestros ponentes. Y es el hecho de que para afrontar, por un lado, una tendencia que a lo mejor puede ser coyuntural, como puede ser la crisis de los contenedores, es cierto que aún la sufriremos durante meses, pero si bien es coyuntural, también es muy posible que se repita en el tiempo, en el futuro, ante problemas como los que ahora mismo estamos viviendo, pero también ante una tendencia mucho más sólida, más estructural, como es el nearshoring. Ambas tendencias tienen una misma solución, que es el hecho de estos ecosistemas que también se han nombrado, de infraestructura portuaria con zona económica especial, con espacio logístico. ¿Qué es lo que están ofreciendo? Una multimodalidad de transporte, velocidad, agilidad en esa conectividad en sus diferentes vertientes, y también importantísimo el hecho del almacenamiento, del stock, los inventarios, algo que teníamos prácticamente olvidado hasta hace bien poco, antes de la pandemia, y que ahora se ha puesto de relieve, que necesariamente debemos, para evitar el desabastecimiento, debemos tener ese stock en las zonas logísticas. Así que yo creo, voy a echar un vistazo al chat, a ver si hay alguna pregunta por aquí, aunque nos hemos pasado un poco del tiempo. Bueno, yo creo, sí, vamos, me da pena, a mí me cuesta, con los invitados de hoy, cortar tan rápido, 1 hora se me hace poco, me encantaría que siguiéramos hablando, pero estoy seguro de que tendremos la oportunidad, tal como hemos señalado, de seguir trabajando juntos como región, seguir compartiendo información, como decía Teófila, y desde luego, sin nuestros puertos, el objetivo de cadenas regionales de valor, de productos que se realizan, que se manufacturan en nuestras zonas francas, no sería posible. Así que desde luego seguiremos trabajando para que todos los eslabones de nuestra cadena y todos los miembros de nuestra asociación podamos afrontar juntos estos retos. Así que yo creo que sin más nos podemos despedir. Cami. Vale, no, muchísimas gracias a todos. Yo tengo una pequeña pregunta, porque lo acabo de ver en República Dominicana la semana pasada y me parece una iniciativa muy importante para comentarle también a todos los presentes, y es desde DP World la iniciativa del Box Bay. Sí, Luis Eduardo y Ramón nos pueden comentar porque va muy de la mano, Gustavo, con el tema del e-commerce que venimos promoviendo desde las zonas francas. Le puede servir a la señora Teófila, a Gloria desde SAL PPC. Entonces, si nos pueden comentar brevemente de esa iniciativa, sería pues fabuloso para los asistentes. No sé, Luis, ¿tú me das la palabra? Sí, bueno. Box Bay es una tecnología que se viene desarrollando en nuestra casa matriz en Dubái, en Jebel Ali Terminal 4. Es una tecnología ya aprobada, que ya hemos inclusive hecho más de 10.000 movimientos de contenedores. Y Box Bay es como si fuera un mega rack automatizado de contenedores, así como nosotros vemos empresas como DHL que tienen almacenes robotizados de gran escala, ¿verdad? Para manejar inventarios y logística. Pues nosotros tenemos lo mismo para los contenedores. Uno de los grandes desafíos de los puertos es qué tantos movimientos improductivos hacen para manejar la carga y qué tanto nivel de altura pueden tener, porque eso incide de manera directa en el espacio de operación. Entonces el Box Bay es una tecnología que está integrada entre el TOS del terminal y entre todos los diferentes sistemas, para que cada transacción que se ejecute, el contenedor nunca tenga un movimiento improductivo. Y cuando venga un camión, sea tanto de fuera del terminal, tanto a recoger un contenedor que vaya a la grúa o al muelle, que esa carga siempre esté disponible de manera estratégica, como si fuera un rack robotizado. De repente quizá un video que tengo que te lo envío habla más que 1000 palabras, pero ese es más o menos el concepto, y lo que hace es básicamente quintuplicar la capacidad de cualquier terminal, tanto en altura como en productividad. Perfecto, mil gracias, mil gracias. Ahí está en el chat el video y lo compartiremos con la comunidad.
Magnífico. Y voy a aprovechar, Camila, Ramón, ya ha sacado el tema y entiendo que esa mercancía, esa paquetería, en el embalaje que tengan, debe estar sensorizado. Hay ahí una intervención de IoT, de Internet de las Cosas, para hacer ese seguimiento. Y ya subiendo la apuesta, me puedo imaginar incluso que para el control aduanero también hay una interoperabilidad digital entre esas mercancías y también el control aduanero. ¿Puede ser que vaya por ahí las cosas? Sí, Gustavo, y hoy cuando tú ves la operación de, por ejemplo, de Caucedo, que es súper automatizada, o sea, nosotros estamos manejando un puerto de 2.5 millones de TEU con 1.300 empleados, incluyendo estibadores y operadores. Todo el movimiento de mercancía que envuelve muchos sistemas todavía tiene manualidad, ¿verdad? Tiene un operador que tiene que actualizar posición de contenedores o posiciones de camiones en el sistema para que tenga la carga trazabilidad. Pero un sistema como el Box Bay no tiene ningún tipo de intervención humana y ya viene a ser parte de esta revolución 4.0 industrial que nosotros estamos hablando, de que no solamente es tecnología, es integración de sensores, del Internet de las Cosas, del sistema de aduanas, con nuestro TOS, con nuestros sistemas de apoyo a la parte de los gates, los cancos y todos esos sistemas. Es una integración de todos los sistemas, sensores y exacto, es parte de ese nuevo movimiento hacia la revolución industrial 4.0 con el Box Bay. Magnífico. Oye, Cami, pues qué pregunta más oportuna, te lo digo de verdad, porque no podíamos cerrar sin este ejemplo tan claro de la revolución 4.0, de esa logística automatizada y que tan importante ha sido, sobre todo durante la pandemia, en el momento de confinamiento y distanciamiento social, en las que las personas no intervenían en esa logística y se pudo mantener viva. Maravilloso. Pues, no veo más preguntas. Bueno, perfecto. No, solo para complementar, y ya que estamos acá todos los puertos, le tomo la palabra a la señora Teófila de este hub de mejores prácticas. Vamos a montar un comité especial, Gustavo, si estás de acuerdo, un comité especial de puertos, porque ustedes finalmente tienen que estar encadenados y saber lo que está pasando con las zonas francas. Entonces, pues qué mejor que compartir las mejores prácticas y empezar con ustedes como afiliados para compartir conocimiento, pues tendencias, posibles clientes y demás. Entonces, pues desde la asociación tomo la palabra de crear este grupo de conocimiento de puertos logísticos. Y eso por mi parte, de verdad, muchísimas gracias a todos pues por acompañarnos, por hacer parte de este webinar hemisférico. Señor. Camila, Ramón, tengo un punto, porque cuando solamente que añadir, cuando hablamos de todo este tipo de robotización y de revolución industrial 4.0, lo primero que llega a la cabeza es pérdida de mano de obra, ¿verdad? Es una pregunta que siempre viene cuando nosotros estamos hablando aquí en República Dominicana de que queremos crear mano de obra. Y yo creo que es importante puntualizar que cuando vienen todo ese tipo de tecnología, viene toda esta avalancha de negocios y de volumen. Y el reto es realmente cómo nosotros cambiamos nuestros talentos también, ¿verdad? Y creo que en República Dominicana esa es una de las cosas a las que nosotros tenemos que apostar si queremos seguir creciendo. Entonces quería solamente dejar eso antes de que cerrara, porque la robotización y todo ese tipo de tecnología llaman a la atención en términos de reducción de masa laboral, pero para mí es un cambio de talento de frente a eso, ¿verdad? Así que discúlpame la interrupción, quería solo añadir eso. No, vamos. Mil gracias. Al contrario, la verdad es que eso, Camila, ahora mismo el mayor énfasis que estamos poniendo como el máximo valor que puede ofrecer cualquiera de nuestros espacios, cualquiera de nuestras regiones, es precisamente el desarrollo de talento. Ahí no podemos estar más de acuerdo, Ramón. No van a desaparecer puestos de trabajo, se van a reconvertir. Y ahí está nuestra labor de conseguir formar a tiempo esa especialización en cualificaciones muy determinadas y que muchas están todavía por conocerse para que se produzca esa reconversión y desde luego no la pérdida de puestos de trabajo. Un punto muy interesante, sí. Gracias. Bueno, pues yo creo que ya con esto sí, para no demorarnos demasiado, no robarles más tiempo. Muchísimas gracias a todos por participar. Y a muchas gracias y encantada.
encantada de compartir con vosotros esta jornada fantástica. A vuestra disposición. Un placer escucharles, de verdad. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a todos y a todos los participantes por acompañarnos. Bye. Excelente trabajo, Gustavo. Bye. Muchísimas gracias, Ramón. Trabajo de ustedes. Ahora.